Doctor José Gregorio Hernández, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Un saludo muy cordial para usted, para su equipo de trabajo allá en la Hora de la Verdad y para toda la audiencia. Doctor José Gregorio, el tema de las extradiciones era un tema jurídicamente muy pacífico en Colombia. Lo veníamos haciendo y veníamos extraditando una cantidad de bandidos a los Estados Unidos utilizando el Código de Procedimiento Penal y pidiéndole a la Corte que hiciera una verificación puramente administrativa de que sí estábamos extraditando a la persona que las estábamos extraditando al país que no le iba a imponer penas que no existieran en Colombia. Y todo eso se cumplía en 2 o 3 días con la Corte Suprema de Justicia. Y ahora viene el caso de Santrich, aparece la JEP, no sabemos de dónde ni por qué, asumiendo el tema de la extradición y no se demora 2 o 3 días o una semana, sino más de un año para salir con lo que salió. Desde el punto de vista jurídico, ¿cuál es su visión de este tema gravísimo para el futuro de las instituciones colombianas, doctor Hernández? Doctor Londoño, antes de entrar en el punto concreto de la reciente decisión de la Jurisdicción Especial de Paz, quiero expresarle algo que me tiene muy preocupado desde hace tiempo. Usted recuerda, el año pasado entregué un libro que se denominó El proceso de paz de la ilusión al caos, las dos caras del proceso de paz, de la ilusión al caos. Y usted y yo estuvimos de acuerdo en lo del caos. Y el caos no puede ser mayor, el que tenemos actualmente en el país. Uno de los valores primordiales, no uno de los primordiales, el primordial valor del derecho es la justicia. Y viene también como otro de los valores del derecho el de la seguridad jurídica. Ninguno de los dos se está realizando. En materia de justicia tenemos una verdadera crisis desde hace un tiempo y hoy por hoy se ha abierto paso una práctica que está acabando no solo con la justicia, sino con la seguridad jurídica, que es la de estar interpretando las normas como a cada cual le provoca interpretarlas. Entonces ya no hay un rigor, unas reglas de juego para la interpretación del derecho. Es que interpretar el derecho no es hacerle decir lo que uno quiera que diga la norma correspondiente. Se trata de entender la norma y de hacerle producir unos efectos que sean razonables, que sean proporcionados y que se ajusten al sentido de la norma. Se trata de buscar el sentido de la norma, no simplemente de interpretar lo que uno quiere que esa norma diga. Ese es el problema. Ahí vemos con el tema de las objeciones, estamos viendo que unas interpretaciones sobre quórum, sobre mayorías, que son completamente absurdas en algunos casos, como decir, por ejemplo, que puede votar medio congresista. Eso nadie lo aceptaría en el mundo. Pero bueno, viniendo al caso de la Jurisdicción Especial de Paz y de la reciente decisión en el caso Santrich, tenemos lo siguiente. El acto legislativo número 1 de 2017, que fue el que creó la Jurisdicción Especial de Paz, señala que esa jurisdicción estará sujeta a un régimen legal propio con autonomía administrativa, presupuestal y técnico, y dice algo que resulta muy grave, que administrará justicia de manera transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones y de forma exclusiva, ¿de qué? De las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016. Aunque realmente es muy grave y no estuvimos de acuerdo cuando se discutía el proyecto de acto legislativo, que se pusiera esa jurisdicción como completamente autónoma frente a la jurisdicción ordinaria y que además se estableciera que sus decisiones eran preferentes sobre todas las demás jurisdicciones. A pesar de eso, pues hoy ya vigente esa norma y declarada exequible por la Corte Constitucional, tenemos que decir que hay que darle un alcance.
y resulta que se pronuncia sobre las conductas cometidas con anterioridad al 1 de diciembre de 2016. Ese día es aquel en que entró en pleno vigor el acuerdo de paz en virtud de una sentencia muy extraña de la Corte Constitucional, en donde se dijo que la refrendación popular que exigía el acto legislativo número 1 de 2016 era una refrendación que podía dar el Congreso, no el pueblo. Y el Congreso, mediante una proposición, dijo que aprobaba el acuerdo firmado el 24 de noviembre de 2016. Pues bien, en desarrollo de esa disposición, que es la que señala la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, y hay que recordar que las competencias dependen de las normas y que los jueces no pueden tomarse las competencias, sino que tienen que ejercerlas dentro del ámbito que les señala la normatividad correspondiente. Tenemos que la Jurisdicción Especial de Paz solamente puede pronunciarse de fondo en cuanto a responsabilidad penal de quienes participaron en el conflicto. Tiene que pronunciarse únicamente respecto de delitos que se cometieron antes. Pero el artículo transitorio 19 del acto legislativo número 1 de 2017 señala que no se podrá conceder la extradición ni tomar medidas de aseguramiento con fines de extradición, es decir, privación de la libertad, respecto de hechos o conductas objeto de este sistema y en particular de la Jurisdicción Especial de Paz, ocasionados u ocurridos durante el conflicto armado interno o con ocasión de este, hasta la finalización del mismo. Y más adelante señala la competencia respecto a la definición de la fecha en que tuvieron lugar los acontecimientos cuando haya una solicitud de otro estado respecto a una persona que perteneció a las FARC, que se desmovilizó supuestamente y cuya extradición se solicita. Entonces, la norma señala lo siguiente, que en el evento de que la conducta hubiera ocurrido con anterioridad a la firma del acuerdo final o cuando se trate de una conducta estrechamente vinculada al proceso de dejación de armas y que hubiera tenido lugar antes de concluir la remitirán a la sala de reconocimiento, es decir, asume la competencia de la Jurisdicción Especial de Paz. En este supuesto, excluyendo siempre la extradición. Pero en la situación contraria, es decir, cuando los hechos tuvieron lugar después, en caso de que la ejecución de la conducta haya comenzado, eso es muy preocupante, en el caso de que la ejecución de la conducta haya comenzado con posterioridad a la firma del acuerdo final, luego tenemos que pensar qué ocurre con una conducta que comenzó antes y siguió cometiéndose después. En caso de que la ejecución de la conducta haya comenzado con posterioridad a la firma del acuerdo final y no esté estrechamente vinculada al proceso de dejación de armas, la remitirá a la autoridad judicial competente para que sea investigada y juzgada en Colombia sin excluir la posibilidad de extradición. Eso para conductas posteriores, es decir, se puede extraditar, pero además no hay competencia de la Jurisdicción Especial de Paz, y tratándose de delitos como el narcotráfico, yo creo que no podía entenderse conexo con los delitos políticos, pues de todas maneras podría, si es posterior, la conducta podría ser la persona extraditada. Pero, ¿qué tiene que hacer la Jurisdicción Especial de Paz en ese primer momento? Llevamos más de un año desde el 9 de abril de 2018, cuando fue capturado el señor Santrich a petición de los Estados Unidos, que en virtud de indictment solicitaban su extradición. Llevamos más de un año. ¿Qué tenía que hacer la Jurisdicción Especial de Paz? Simplemente determinar, como dice la norma constitucional, la fecha precisa
de su realización, de la realización de la conducta y decidir el procedimiento apropiado, nada más. Allí no dice, porque he leído y releído la norma constitucional y en ninguna parte se dice que pueda resolver, ni en ese momento, en este primer momento, decidir sobre si se somete a la Jurisdicción Especial de Paz o a la jurisdicción ordinaria, y menos aún decidir sobre la libertad. No le corresponde. Lo único que tiene que decidir es la fecha precisa de la realización de la conducta, fecha precisa, señala la norma. Como fue tan accidentado el trámite y como la solicitud de pruebas se produjo de todas maneras con base en un pronunciamiento de la Corte Constitucional. En alguna sentencia dijo la Corte que podía la Jurisdicción Especial de Paz para el efecto solicitar pruebas. Yo jamás estuve de acuerdo, doctor Londoño, con que se asignara a la Jurisdicción Especial de Paz la determinación de la fecha precisa, porque es que la Jurisdicción Especial de Paz, por definición, no tiene los elementos de juicio ni tiene los datos sobre los hechos de conductas, si se cometieron antes o si se cometieron después del 1 de diciembre de 2016. ¿Quién tiene esos datos? El solicitante, el requirente, el Estado norteamericano en este caso, no la Jurisdicción Especial de Paz. Entonces, bueno, solicitó las pruebas, la Corte Constitucional dijo que podía pedir las pruebas, se envió la carta rogatoria a los Estados Unidos, se perdió, llegó a Panamá inexplicablemente, después la hicieron llegar y el gobierno o el Estado norteamericano manifestó con toda razón, pues yo simplemente estoy formulando una solicitud para que allá miren los aspectos formales, como siempre se ha hecho, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Era la Corte Suprema de Justicia la que tenía que resolver los aspectos puramente formales, pero no, se fue para la Jurisdicción Especial de Paz y terminaron resolviendo que como no encontraron pruebas acerca de la fecha precisa, no definieron la fecha precisa, que era lo que se requería para definir la jurisdicción, y en consecuencia se salieron del ámbito de la norma y resolvieron allá en esa sala que, claro, con dos importantes salvamentos de voto, que debería negarse la extradición, que había que otorgar el beneficio de la no extradición y también decretar la libertad, sin ninguna competencia. Sin ninguna competencia, no tiene competencia para eso, no tenía elementos de juicio. Y la realización del acto, todos son impropiedades, doctor José Gregorio Hernández, porque las normas las escriben quienes no saben derecho. Usted sabe muy bien que el iter criminis tiene una parte puramente intelectiva, volitiva, previa a la entrada de la conducta en su etapa externa, y en su etapa externa tiene actos preparatorios, actos de ejecución y actos de consumación. A lo que se refieren técnicamente es a la consumación del delito, cuando se consumó el delito, que es el último momento, aquel momento en que el delito tiene expresión total y plena. En un homicidio, cuando matan a la persona; en un robo, cuando se apropian del dinero de la persona. Los actos preparatorios y los actos de ejecución quedan por fuera de esa consideración, pero aquí hablan de realización. Entonces, ¿qué diablos es la realización? Y aquí hablan de, claro, y crean el problema de saber si esa realización viene de atrás o viene de adelante. Lo cierto es que la justicia americana es contundente. Lo voy a investigar por hechos ocurridos en estos días, de acuerdo a estas pruebas que tengo. Y la JEP se metió de juez a practicar pruebas, a armar un proceso que es un proceso ficticio.
porque lo que está haciendo es una pura verificación administrativa. No está juzgando a nadie, ni tiene partes, ni tiene contradicción judicial. Eso no es un proceso judicial, es un proceso administrativo como se venía haciendo y supongo que seguirá siendo de acuerdo a las voces del Código de Procedimiento Penal. Usted ha hecho una excelente exposición sobre este tema, pero menudo lío que han armado y ahora todo asunto de extradición, todo trámite de extradición se convirtió en un proceso. ¿Cómo le parece, pues? ¿Cómo le parece? Y El entonces, caos, como le decía antes, doctor Londoño, y además algo muy importante adicional a lo que usted manifiesta, asumieron la competencia sin poder asumir la competencia. Es que las competencias, como decía antes, se reciben de las normas. Cuando los supuestos de las normas se configuran, se tiene la competencia. Aquí no se configuró porque no encontraron la fecha precisa. En consecuencia, la Jurisdicción Especial de Paz carece de competencia, pero ella asumió la competencia y de una vez decidió que no era aplicable la extradición y decidió poner en libertad al solicitado por los Estados Unidos. eso es lo que llamamos un abuso de autoridad, ¿no? O un prevaricato, como usted quiera. Pero no tenía facultades para eso y el lío en que estamos metidos y entonces si el señor sale de la cárcel, si no sale de la cárcel, ¿quién es el que va a firmar? El fiscal general de la Nación dijo yo no firmo y como no voy a firmar presento renuncia irrevocable. Lo mismo dijo la señora vicefiscal, apareció un voluntario ahí que está ejerciendo esas funciones y claro, y que firmó la orden de liberación de este sujeto. Lo que tiene conmovido al mundo, ¿no? Tiene conmovido al mundo porque la gente dice, bueno, definitivamente Colombia está en manos del narcotráfico y el narcotráfico, ese sí es el caos de todos los valores, el caos de todos los principios, el caos de las instituciones colombianas, el caos económico, el caos en todo sentido es el narcotráfico. Doctor José Gregorio Hernández, no sabe cuánto le agradecemos, excelente su exposición y nos queda todo perfectamente claro. Gracias a usted, doctor Londoño, y un saludo especialísimo de nuevo a todo su equipo y a la audiencia.